Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Calurosa tarde gradualmente cedía paso a una fresca noche cuando Sánchez, consumiendo los últimos rastros de humo de su cigarrillo, notó un extraño movimiento tras la ventana de su entrada. En la oscuridad, las sombras se delineaban vagamente, y una de ellas, una vieja figura encorvada, se destacaba especialmente nítida. La vecina conocida en el vecindario como la anciana Ágata levaba lentamente, pero con determinación, un cubo pesado al sótano. Sánchez, desconcertado por el evento inesperado, se recostó contra la fría pared y contuvo la respiración. Todo lo relacionado con la anciana Ágata le provocaba sensaciones desagradables. No podía olvidar sus actos despiadados, que mantenían a todos los vecinos alejados de ella. Era como una fruta prohibida en el jardín, a la que era mejor no acercarse, pero al mismo tiempo era imposible resistir la tentación. Veía cómo ella dirigía su mirada furiosa con una sonrisa siniestra hacia los niños indefensos que jugaban en el patio. Sus gritos depredadores resonaban en sus oídos, dejando una desagradable sensación de miedo en el alma del pequeño Sánchez. Escuchaba a los padres susurrar entre ellos, tratando de no llamar su atención, que ella poseía algún tipo de poder oscuro que le permitía controlar la oscuridad oculta en su sótano. Sobresaltado por una ráfaga de viento fresco, Sánchez miró a su alrededor. Todo parecía tranquilo. Solo el leve susurro de los árboles resonaba en el silencio. Decidió actuar. Deslizándose hacia la entrada, avanzó cautelosamente hacia su apartamento, sin prestar atención al sonido de sus propios pasos. Pero algo lo atraía hacia los secretos del sótano. Deteniéndose frente a su puerta, no pudo sacudirse el extraño temblor que recorría su cuerpo. Imágenes del pasado surgieron en su mente, recuerdos vagos de cómo su yo infantil temía la oscuridad del sótano. Temía a esa antigua entidad que, según los ancianos, se escondía en lo más profundo de los espacios del sótano. El firme convencimiento de su mente de que todo eran solo fantasías y cuentos de terror para niños comenzó a ser interrumpido por pensamientos inquietantes. Tal vez detrás de esas antiguas puertas, realmente se escondía una fuerza más poderosa que cualquiera de nosotros, misteriosa y siniestra. Sánchez sintió que sus manos temblaban mientras se acercaba a la manija de la puerta de su apartamento. No podía quitarse de la cabeza la idea de que debía averiguar qué exactamente ocurría en el sótano cada noche. Temiendo su propia valentía, tomó una decisión. En la oscuridad de la noche, con el suave murmullo de la calle de fondo, salió de nuevo de su apartamento, dirigiéndose al sótano donde se desarrollaba la misteriosa y aterradora historia de su vecina. Sánchez se sentó frente a su ordenador manejando a su personaje virtual, mientras le contaba a su amigo Pablo sobre la noche anterior. «Sabes, Pablo, estoy seguro de que hay algo oscuro y siniestro allí. La anciana Ágata definitivamente oculta algo en su sótano. No va allí todas las noches en secreto sin razón», dijo Sánchez, distrayéndose ligeramente del juego. Pablo, sentado enfrente, escuchaba atentamente y asentía con la cabeza, olvidando que también en su manto virtual existía su propia peligrosidad. «Sí, tío, suena salvaje. Tal vez deberíamos comprobar qué tiene en su sótano. Siempre he dicho que a esa mujer le falta un tornillo en la cabeza», dijo. Sánchez miró a su amigo. Pablo era un chico de estatura no muy alta, con rasgos faciales marcados y ojos oscuros, casi negros, que siempre brillaban con entusiasmo al mencionar algo interesante. Siempre llevaba el pelo corto, lo que le daba un aspecto ligeramente rebelde. Habían sido amigos desde la infancia, y Pablo siempre había sido el que no tenía miedo de avanzar y explorar abiertamente nuevos horizontes. «Vamos a comprobarlo esta noche. Tan pronto como ella vuelva al sótano, entraremos y veremos qué está haciendo allí», decidió Sánchez, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. La inesperada aventura se desplegó en su mente y disfrutó cada segundo de anticipación.
Pablo sonrió de repente y agarró su controlador. ¿Sabes, Sánchez? Esto podría ser lo más interesante que hemos hecho en mucho tiempo. Vamos a conseguir algo de información sobre los secretos de nuestra preciosa vecina. Así que planearon su expedición nocturna durante el resto del día. Sánchez le contó a Pablo sus sospechas sobre lo que podría estar oculto en el sótano, y Pablo sugirió recolectar el equipo necesario. Echaron un vistazo al trastero en busca de linternas, alicates e incluso un pequeño cuchillo, por si acaso. Una vez que se oscureció afuera, salieron en silencio del apartamento, con un sentido de peligrosa emoción que solo crecía con cada paso hacia el sótano. Tenían una mirada de anticipación en sus caras. Estaban listos para la aventura más inusual y peligrosa de sus vidas. Estaban decididos a descubrir qué se escondía en las oscuras profundidades del sótano. A la mañana siguiente, Sánchez se despertó con un golpe en la puerta. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando la habitación, pero un escalofrío recorrió su corazón. ¿Quién podría venir tan temprano a su casa? Se levantó lentamente de la cama, cubriéndose con la manta, y miró el teléfono. Número desconocido. El corazón de Sánchez se le subió a la garganta. Pero cuando escuchó una voz ronca y conocida decir: «Sánchez, ábreme, soy la anciana Ágata», su sangre se heló en sus venas. No podía creer lo que oía. ¿Qué podía querer de él? No se atrevió a abrir la puerta, incluso cuando los golpes de la anciana se volvieron persistentes. Después de unos minutos, el golpeteo cesó y Sánchez sintió alivio, aunque un miedo inexplicable todavía ocupaba un rincón oscuro de su corazón. Por la noche, Sánchez y Pablo decidieron intentar nuevamente infiltrarse en el mundo secreto del sótano, pero esta vez optaron por ocultarse en las sombras para que la anciana Ágata no los notara. Escondidos alrededor de la esquina, esperaron pacientemente, conteniendo la respiración, mientras la noche oscura engullía lentamente el mundo que los rodeaba. El tiempo se deslizaba lentamente y cada sonido parecía ser un latido fuerte del corazón. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, avistaron la silueta familiar de la anciana Ágata, llevando lentamente su cubo hacia la puerta del sótano. La luz de la linterna apenas iluminaba su espalda encorvada, creando una imagen misteriosa y sombría. Sánchez y Pablo se miraron el uno al otro, reflejando el mismo temblor en sus ojos. Se acercaron lentamente y en silencio a la puerta donde la anciana Ágata había desaparecido. Intercambiaron una mirada de acuerdo y prestaron atención a los sonidos que venían desde debajo del suelo. Al principio, eran sonidos suaves pero distintos, como si alguien estuviera masticando, y luego comenzaron a escucharse espantosos chapoteos, como si alguien estuviera devorando algo indescifrable. Sánchez y Pablo intercambiaron miradas asustadas. Sus corazones latían tan fuerte que parecía que la anciana Ágata debía haberlos escuchado. No podían entender qué estaba sucediendo en la oscuridad del sótano, y mientras más escuchaban, más sentían que el miedo los estaba invadiendo. El corazón de Sánchez se detuvo cuando escuchó el ruido de pisadas y el grito desgarrador de Pablo. Luego vino un sordo golpe, como si algo pesado cayera al suelo. La anciana Ágata, con una risa siniestra, dijo: «Come, hijo, ¿estás hambriento?». Sánchez, abrumado por el miedo y la impotencia, corrió hacia el borde del sótano, tratando de ver qué estaba sucediendo abajo. Notó sombras oscuras moviéndose en el interior y una débil luz que provenía de algún lugar en lo profundo. Junto a la familiar anciana, estaba sentada una criatura salvajemente desfigurada, que se asemejaba vagamente a un ser humano, devorando activamente trozos de carne cruda y bebiendo sangre directamente del cubo con un placer salvaje. Llevaba puesta alguna sucia tela gris, similar a sábanas rotas, y cadenas que, al parecer, lo retenían para que no se escapara. Lo que más me asustaba del monstruo era su horrible rostro desfigurado.
cubierto por completo de diversas cicatrices y otras lesiones, pero la criatura estaba en algún lugar en el costado, casi en la mejilla, sin mencionar los labios que simplemente faltaban. Solo por sus ojos se podía entender que probablemente había sido una persona común en algún momento, pero algo le había sucedido, lo que resultó en consecuencias muy graves. Escuchó un susurro, los suaves gemidos de Pablo y la voz de la anciana Ágata que ahora se dirigía a la criatura en la oscuridad. «Vamos, mi querido, demuéstrale a este chico lo que es verdadero miedo», dijo, como si estuviera incitando a la criatura. Sánchez sintió cómo la adrenalina inundaba su sangre. Se aferró al borde del sótano, corriendo con la mente en cómo salvar a su amigo. Pero la oscuridad y el silencio lo rodeaban, sin saber a dónde correr, sin saber a quién recurrir en busca de ayuda. Desde el sótano vinieron sonidos de lucha, los gemidos de Pablo y golpes sordos, seguidos de gritos desgarradores. Sánchez apretó los puños, sintiendo cómo sus piernas temblaban de impotencia. Después de unos momentos que le parecieron una eternidad, el sótano se calmó, y Sánchez solo escuchó su propia respiración. Se cubrió la boca con las palmas, tratando de contener el miedo que lo hacía temblar. Pronto, la voz de la anciana Ágata surgió de la oscuridad sonando histérica. «Ahora sabes lo que es el verdadero miedo, Sánchez. Nadie debe entrometerse en los asuntos de la anciana Ágata». Las palabras de la anciana perforaron a Sánchez como un cuchillo. No podía hacer nada, sentado al borde del sótano, impotente y asustado. En su corazón se mezclaban la ira y la desesperación, pero sabía que ahora, cuando la anciana Ágata había revelado su oscura esencia, le sería difícil evitar su ira y venganza. Tirando a Lonja al suelo, la repugnante criatura arrancaba trozos de carne de varias partes del cuerpo de mi amigo con las manos desnudas, y luego se los metía en la boca y disfrutaba escuchando los gritos de su víctima. En ese momento no pude pensar en nada más que lanzarme imprudentemente al ataque para salvar a mi amigo del cautiverio de la criatura sedienta de sangre. Sin embargo, por mi propia estupidez, no tuve en cuenta un detalle muy importante. La feroz anciana Ágata resultó ser mucho más poderosa que yo. Así que justo después de que me acerqué a ella para asestar el primer golpe, ella me apartó sin esfuerzo, con tanta fuerza que por un momento sentí como si todo mi cuerpo se paralizara por el dolor. Fue en ese momento cuando, por alguna razón, pensé que esto era probablemente el fin. Mi cabeza zumbaba como loca, yo estaba indefenso, ni siquiera podía levantarme. Escuchando la risa siniestra de la anciana mezclada con los gritos desgarradores de Lonja. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la súbita aparición en mi campo de visión de una figura masculina con un rifle, que sin dudarlo, disparó 2 tiros precisos directamente al cuerpo del despiadado monstruo, que voló hacia un lado, abandonando este efímero mundo para siempre. Me desperté solo al amanecer en el hospital local, gracias a Dios, ileso y sin daño alguno, excepto por un ligero susto y una conmoción leve, que aparentemente me hizo perder el conocimiento. El salvador de nuestras almas resultó ser un vecino de 60 años que vivía en el mismo edificio que la anciana Ágata, justo enfrente de su apartamento. Afortunadamente, esa fatídica noche no estaba durmiendo y observaba atentamente todo desde la ventana. Y cuando vio a 2 jóvenes chicos vayando al sótano tras la anciana, inmediatamente entendió que solo nos quedaban literalmente unos minutos de vida. Sin embargo, fue esto lo que llevó al hombre a armarse con su escopeta de familia y luego a seguirnos, ya que probablemente se imaginaba a quién había estado alimentando a Ágata con carne cruda durante tantos años. Por las noches, según supe más tarde del vecino, la anciana había tenido un hijo. Un montón de médicos le diagnosticaron una terrible enfermedad de dependencia de la hemoglobina en el momento de su nacimiento, lo que se manifestaba en el irresistible deseo de beber sangre fresca. Como suele suceder cuando no eres como los demás, comienzan a envenenarte activamente.
Eso es lo que le pasó a su hijo. La pobre mujer hizo todo lo posible para protegerlo, pero con el paso de los años, la enfermedad del niño solo empeoró, lo que se reflejó mucho en su apariencia. Finalmente, la madre desesperada no resistió y se llevó al hijo en dirección desconocida, para que nadie más lo volviera a ver nunca más. Algunos pensaron que la mujer enloquecida había matado al niño enfermo, mientras que otros supusieron, por el contrario, que lo entregó a un orfanato para no sufrir más. Pero el propio hombre notó con el tiempo visitas bastante extrañas de la mujer al sótano por la noche, cuando había muy poca gente en la calle. La imagen se formó en su cabeza. Sin embargo, el vecino decidió no remover las heridas ya dolorosas de la pobre anciana y dejar las cosas como estaban. De cualquier manera, después de la desaparición del niño, la anciana Ágata comenzó a odiar a todos, especialmente a los niños, a quienes consideraba malvados y completamente inhumanos. Después de todo lo sucedido, la anciana fue llevada a un hospital psiquiátrico, ya que después de la muerte de su hijo perdió por completo la cordura y ya no percibía de ninguna manera el mundo que la rodeaba. A pesar de las extensas heridas de mi amigo Pablo, lograron salvarlo, y muy pronto, completamente recuperado, volvió a pasear conmigo por las calles de nuestra ciudad natal, como si nada hubiera sucedido. Esa misma noche, las fuerzas del orden registraron la habitación en la que la criatura, que alguna vez fue un ser humano común, había habitado durante muchos años. Estaba equipada con un lecho en forma de colchón con una manta, así como con numerosas cadenas que permitían mantener al monstruo encerrado. Lo que más sorprendió a los empleados fue la presencia de viejos juguetes soviéticos esparcidos por toda la habitación, así como una gran cantidad de huesos de varios animales roídos, con los que aparentemente la madre alimentaba amorosamente a su hijo día tras día. Después de este incidente, me quedó una lesión emocional duradera para toda la vida, pero al menos pude comprender de una vez por todas una verdad simple. Es mejor quedarse en casa por la noche y estar a salvo que vagar por ahí por aburrimiento y buscar aventuras por su cuenta. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.